Bueno, vamos a empezar, ¿ya? Va a tener una palabra de oración, entonces. Señor amado, gracias, Padre, por este tiempo. Queremos venir a ti y, Señor, que nos quites toda distracción y podamos empezar esta tarea que ya hemos iniciado la semana pasada. Esperamos, Señor, en tu amor y tu misericordia y en tu bondad, expresar, Señor, aquellas cosas que necesitamos aprender como parte, Señor, de desarrollo ministerial y también, Señor, de nuestra tarea que nos corresponde como ministros tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, esperamos que los demás vayan apareciendo, pero vamos a pasar la lista entonces. Y van a anotar ya. Yo había dejado entonces unas lecturas, ¿no? Y en base a eso también bajaron los libros. Está la lectura, la Torá, la primera parte de Moisés Chávez. Luego, la séptima lectura, creo que era, del Pentateuco, ¿no? Esos dos. Bien, a ver cómo les ha ido. ¿Qué encontraban en el material de Moisés? Bueno, yo he encontrado algunas cosas que desconocía, ¿no? Por ejemplo, algunas suposiciones de que el libro había sido escrito también por Josué, ¿no? Aparte de Moisés, de que también Esdras había sido el recolectador, el coleccionador de, de argumentos necesarios para poder hacer el libro, ¿no? Entonces yo pensaba de que Moisés Omar lo había escrito, pero acá lo consideran a Moisés también como una autoridad representativa también, ¿no? Bueno, son supuestos, ¿no? De que él no ha escrito todo, por eso se le atribuye, ¿no? Y de que el Génesis pues tiene ¿cómo se llama? Un género literario, pero a pesar de ser literario, nos narra a través de sus vivencias, normas también. Claro, es que hay que notar que desde la perspectiva literaria, como mencionaste, hay indicios de que el texto, el escrito, no ha sido escrito por un autor. Podría haber habido varios autores, pero la tradición, ya que el mensaje, la narrativa y todos los eventos tratan de Moisés, o el centro digamos, el centro, la motivación que lleva al libro hacia Moisés y a la ley, entonces es el elemento que se toma como tradición, como elemento base, ¿no? Los judíos asumen que la Torá viene de Dios, es una de las tendencias, y otros que Torá la recibió Moisés y se la dio al pueblo, ¿no? ¿Qué más? Sí, pastor, buenas noches, hermanos. Muy bien, Sí, adelante. casualmente, como decía el hermano Leoncio, es con respecto a las críticas literarias, pastor. Sí, yo también encontré lo mismo con respecto a las suposiciones de que Moisés no había sido el autor, ¿no? Sino que otros más, basados en que habían utilizado varios términos o memorias, como dice ahí como dice el escrito, pero si vamos avanzando en cuanto a la lectura y también haciendo comparaciones con la Biblia, nuevamente en Génesis 6, 7, 8, por decir, se usan otra vez Dios y también se usa otra vez Jehová o Jehová Dios, ¿no? Entonces, nuestro Dios. Entonces, pero vuelven a veces en un mismo, no sé si es en el capítulo 7 o 8 de Génesis, nuevamente vuelven a usar en un mismo versículo. Pastor ha encontrado que dice Jehová y también dice coma Dios. Entonces, creo que no es que las críticas literarias tengan razón, sino que
es la forma como ellos se han expresado, pastor, la forma Claro, de escribir, ¿no? claro. Entonces es lo que voy encontrando, pastor, sentido de que sí ha sido inspirado por nuestro Padre Celestial, Eso ¿no? sí, claro, la inspiración no está en duda. Así, pastor. Hay que tener cuidado, la inspiración no está en duda. Estamos viendo de cuál es el autor o cómo se procesó, que eso es diferente, ¿ya? El mensaje es inspirado, de hecho. Ahora, las teorías documentarias ya han sido rebatidas, ya no tienen mucho peso ahora, ¿ya? Pero también la cuestión tradicional de asumir a Moisés no siempre es también, eh, digamos, no ha quedado en el peso adecuado, aunque la tradición de una ortodoxia judía sí lo acepta tal como es, pero hay indicios y estudios de que bajo el proceso de literario, entonces el mensaje y la tradición del libro corresponde a Moisés. Ujú. ¿Ya? Eso sí, no hay duda de eso, ¿no? Y el mensaje recibido de parte de Moisés, ¿ya? Ese mensaje que venía de Dios es el que contiene el Génesis y contiene el Éxodo, es decir, contiene toda la Torá, ¿no? Toda la Torá está escrita en ese proceso para la formación de las generaciones y finalmente del pueblo que Dios estaba levantando para traer al Mesías. Entonces, este es el centro de la Torá y por eso hablábamos también de que es no solamente teológicamente te muestra un Dios creador, sino también un Dios redentor, ¿no? Dos elementos que están ahí ligados en la línea de la Torah, ¿no? Dios creando, pero también Dios redimiendo, ¿no? Y por eso los pactos, ¿no? Los pactos, los pactos van a ser centrales en la Torah, ¿no? Y de hecho también los pactos también indican cuál es la instrucción que el pueblo debía de recibir, ¿no? Y qué cosa debía contemplar, qué debía asumir como forma de vida. Y la Torah le va indicando eso, ¿no? Entonces, ese es un elemento que debemos trabajar bien, ¿ya? Luego, en los libros también el capítulo, por decir, antes del diluvio, la forma como se fue dando nuestras generaciones a través de la creación y también Sí, del hombre, ¿no? Y sí, cómo el hombre se iba perdiendo a través de la desobediencia y el pecado, y la forma como habían vivido pues en completa desobediencia y en desorden, ¿no? A tal punto que Dios pues llega a molestarse con toda su creación y llega a castigarlos pues de una manera después con el diluvio, pero antes de eso se dio esto de que Dios manda a sus hijos, o sea, a los ángeles, para que pueda tomar a las damas o las mujeres, las más bonitas, como dice la Biblia, las más hermosas, y de ahí se engendró, dice que engendró hijos e hijas, y de allí pues eran los gigantes. Entonces de ahí podríamos decir incluso que Sansón pues era hijo pues de esta forma como Dios quería pues deshacerse de la humanidad porque se había perdido, ¿no? ajá. Que posteriormente pues con el diluvio. Y esa es una forma de explicar o interpretar, ¿no? Eso de los gigantes. Sí, no está comprobado que estos Sí, sino que me quedé ángeles sean sorprendida. producto de la unión de ángeles con las mujeres, ¿no? No ¿Ah? está comprobado eso, no. Bueno, Sí. no, ahí todavía no hay una conclusión adecuada y no lo vamos a poner porque no queremos especular, ¿no? Uh-huh. Este, esto sí me gusta del elemento que Moisés trabaja. Dice que la Torá o Pentateuco, antes que normativo, no es un libro normativo, es decir, no es un libro de reglas, de mandamientos, estatutos que tenemos que cumplir a rajatabla, ¿no? Es más bien un libro narrativo, ¿no? Es narrativo, especialmente dice Génesis, totalmente narrativo Génesis.
Y además porque esas narraciones modelan nuestra vida mediante sus enseñanzas que están impartidas en estas historias, ¿no? Porque son historias. Bueno, aquí asumimos este elemento de las historias cortas, los short story, que no lo van a encontrar ustedes en otro documento, por si acaso, ¿no? Pero hace una semejanza, que es una historia corta, son historias que se van contando, historias de vida, ¿no? Historias de vida y que se van relatando, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en Génesis. Por eso que nos gusta mucho, ¿no? Porque comentan datos de las personas, ¿no? De los personajes, de la familia, de los clanes, ¿no? Pero que todo tiene una línea, ¿no? Una línea de pensamiento, ¿no? Muy bien. Otra cosa que sí menciona el concepto de Pentateuco, ¿no? Que también habíamos visto la semana pasada, ¿no? ¿Qué cosa es Pentateuco? Pastor, Sí. también ahí en la lectura habla acerca de un Hexateuco, incluyéndolo a Josué, Pastor. ¿Podría más o menos explicarnos? Ya, pero eso tiene que ver con las teorías documentarias también, que tratan de hacer eso y rompe un poco el criterio que realmente tiene el texto, ¿no? Pastor, sí, porque supuestamente en las evidencias generales, ahí pues se dice que el autor general es Moisés, ¿no? No, ya sé, no solamente, claro, no solamente eso, sino recuerden que en la narrativa hay que tomar en cuenta ese aspecto. Dice que los escritos pertenecen a un solo autor. Claro, no, bueno, eso ya es una teoría. Es una teoría, es una de las teorías que también se da y es válido, ¿ya? Pero cuando vamos al texto original vamos a encontrar que tiene también sus elementos, pues, ¿no? De diferenciación. El texto mismo, en el texto, digamos, original, en el hebreo. Y de ahí se habla de que hay una diferencia literaria. Entonces que hay no un solo autor, sino que hay una única persona, digamos, en la visión, ¿no? Es Moisés, que va contando toda la historia, ¿ya? Pero el relato mismo digamos, de la edición del trabajo es hecho por otras personas, ¿no? ¿Ya? Pero el personaje central es Moisés, no hay duda de eso. Moisés es el que está ahí y es el que también, ¿no? Nos muestra el principio, ¿no? Y todo Pastor. Sí. Pastor, justo usted tocó el tema de que los libros no son la mayoría de los 5 primeros libros del Pentateuco son narrativos, ¿no? Y ahí vemos a Dios como un maestro, dice en la lectura. Sí. Por eso nosotros a veces siempre decimos que son los libros de la ley. Está mal dicho. Según este libro dice que hay que tener mucho cuidado en decir que son libros de la ley. Sí. Y los israelitas no tienen mucho cuidado en ese aspecto, dice acá la lectura. Sí. En la página 3. No sé si algo más nos puede explicar, Pastor, sobre eso. Sí, Pastor. Estamos acostumbrados a decir nosotros los libros de la ley, pero sí, pues nos damos cuenta que la mayoría de los libros son narrativos, ¿no? De la creación. Es narrativo, pero también, o sea, decir Torah o explicar y reducir la palabra Torah a la ley es sacarle todo su contenido, ¿no? Aparte de que en el occidente manejamos la ley desde otra perspectiva, ¿no? Son normas que se dan, ¿no es cierto?, en un mundo en donde tú tienes que obedecer. Y está el contenido de la obediencia, de hecho, en el texto también, pero está el sentido de la obediencia al pacto. El pacto es el centro en todo caso de todo lo que el Pentateuco nos muestra. El pacto como fundamento de vida, ¿no? Y ese pacto te obligaba a vivir de una manera, ¿no?
Entonces no es cumplimiento solamente de reglas, ¿no? Al estilo sacramentos, ¿no? Al estilo estricto, de que si no lo cumples, entonces te vas a salir del propósito de Dios. Eso no es el sentido. El sentido es mostrarnos una narración para darnos la forma de vida, qué cosa es lo que va explicando, y en medio de los errores, de las caídas y las situaciones que tienen estos hombres, ahí entonces Dios nos va enseñando y nos va formando, ¿no? Esa es la idea del asunto, ¿no? Creo que esta parte del exalteo acá no lo he puesto, pero está esa idea, ¿ya? Pero es parte de esta teoría de la, que hay, ¿no? De las 4 teorías del Pentateuco, escrito dentro de lo que son las teorías documentarias, ¿no? Pero creo que por acá lo comento, creo, por acá sí, está. Lo comentó Pastor ayer, la semana pasada, porque justamente en la posición de que presenta el Exateuco es de que justamente, posiblemente, si bien Moisés haya hecho algunos apuntes o algo, el recopilador de todos esos apuntes y de las historias verbales haya sido Josué. Ese es el trasfondo. Posiblemente. ¿No? Posiblemente. Pero ese no es el autor, sino el recopilador, ¿no? Que es la posición que presenta la crítica textual. Ahora, pero obviamente eso tiene poco peso porque en el caso de la preparación tanto de Moisés como la preparación de Josué, y los estudiosos dicen que el peso literario pesa más en Moisés porque era quien estaba preparado para hacer eso. Josué no había recibido esa formación. Entonces, o en todo caso, de no ser tan metida esa posición, ¿no? Yo creo que ha habido una cuestión acá, que Moisés dejó en base todas las cosas que había vivido y mostró esto en un manuscrito, que después fue siendo, como diríamos, elaborado, recopilado y guardado, ¿no? En algún momento hasta se olvidó. Ya en la época de Josías se levanta de nuevo el libro de la ley y comienzan los escribas y los copistas a tratar de darle el cuidado debido a ese texto para la posteridad, ¿no? Entonces, ahí, y también la época de Esdras, de Nehemías, también se da el cuidado de eso, de ese texto, ¿ya? Entonces ya cuando tenemos el siglo tercero antes de Cristo, segundo ya la Torá era una cosa natural, se lo tenían ya. Pero en las épocas qué sé yo, después de Salomón, entonces como que el pueblo se olvidó de lo que Dios había establecido, ¿no? Entonces se fue perdiendo y el cuidado de esto desapareció. Entonces cuando vamos a traer entonces nuevamente el libro otra vez a la luz, viene una reforma religiosa y ahí es donde comienza ya todo el proceso de lo que va a ser después la literatura o el documento que ahora tenemos, ¿no? Entonces ha sido un proceso bastante largo, si se dan cuenta, ¿ya? Pero de hecho que esté en base a aquello que dejó Moisés, ¿no? Y por eso se refiere a que Moisés es el autor, ¿correcto? Pastor, algo interesante es que justamente cuando nosotros hablamos de la Torá como la ley, es de que realmente, bueno, yo no recordaba eso mucho, ya en la lectura me refrescaba un poco la memoria, es de que básicamente todos los nombres que nosotros conocemos del Antiguo Testamento se refieren básicamente por la Septuaginta, o los nombres que les pusieron en la Septuaginta, ¿no? Sí, especialmente claro. de los primeros, ¿no? En el caso de los profetas sí llevan el nombre de los autores, o los posibles autores, pero aquí realmente son nombres que le pone los autores de la Septuaginta debido al contenido, pero realmente los hebreos no lo llamaban así, sino por las iniciales de los nombres. Entonces, realmente el concepto de ley no era de los hebreos, sino de los autores de la Septuaginta. Entonces, esto significaría que realmente estaría mal traducido como ley, porque... Claro, no, es que el término que más se acercó
sería Es pacto. el nomos, ¿no? Nomos. Pero nomos tiene otra connotación, pues. Claro, ¿ya? tiene que ver Entonces, con escritos o con algo claro, que con, creo que con tiene que ver, normas, códigos. la traducción castellana sería más pacto, que tiene que ver con Pues, el tema de ley, pero no es ley, sino que que puede ser una norma, puede ser, pero realmente es es, más un acuerdo, ¿no? es acuerdo, es contrato, Así es, ¿no? Entonces, ¿no? eso estaría más de acuerdo, ¿por qué? Porque vemos durante todo el Pentateuco un acuerdo entre Dios y su pueblo, ¿no? Y la formación de su pueblo, ¿no? Entonces vemos y es donde están más ubicados los pactos de Dios, excepto el davídico y el mesiánico de Jesús. Casi todos los pactos están en el Pentateuco, ¿no? Ahora, eso nos lleva también a otro hecho que la Torá básicamente, y lo dije al comienzo también, es instrucción, es formación. O sea, el hecho que sea la Torá un documento narrativo, nos está hablando de la formación, o sea, el sentido que Dios le da a esto y que va a pesar también en la ley, en los escritos y también en el Nuevo Testamento. Creo que esa línea hay que continuarla, ¿no? La idea de instruir, ¿no? La instrucción, la reflexión, el tomar en cuenta, ¿no? Cada palabra de Dios, meditarla y poniendo por obra. Ese es el sentido. Y no es simplemente cumplimiento de normas o de reglamentos, ¿no? Para satisfacer a Dios, ¿no? No hay eso en el texto bíblico. Eso es una idea religiosa que nos han vendido y que vino de la religión oficial, ¿no? Entonces, que tienes que portarte bien para que Dios esté contento contigo, ¿ya? Y la idea no es esa. La idea es cumplimiento del pacto con Dios, más bien, de tu compromiso con Dios. Eso es lo que va ahí. Y tomar en cuenta la ley es que estés instruido en ella, que la tomes como parte de tu vida, como estilo de vida, como un ideal de vida. Ese es el principio. Es como este asunto, bueno, quizás no es buena la comparación, pero es como la constitución, ¿no? ¿No? De un país, ¿no? Que va dando las pautas de cómo debe ser y va formando a la nación, pero no siempre se da de esa manera, ¿no? Sino que a veces se aprovecha para sacar el jugo o la diala por donde uno quiera, ¿no? Se dice, por ejemplo, que algunos no quieren cambio, pero ya han cambiado la constitución de algunas normas que se estaban dando, están haciendo los cambios sin necesidad de reforma y que están haciendo mal, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, no se puede hacer en la Torah. La Torah sí tiene que ser en ese aspecto de comienzo a fin y nadie la puede cambiar, ¿no? Porque viene como norma de Dios. Esa es la única diferencia. Pero las constituciones se pueden cambiar. Eso no viene de Dios, ¿no? Tiene que ir dándose para que vaya formando la vida. Y si algo no, si eso no está formando, entonces, bueno, habrá que darle una pauta mejor. Pero en la Torah no existe, pues Dios es el que establece eso y le da la concesión al mundo y al hombre, y el hombre tiene que entrar dentro de ese propósito, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que tomar el asunto, y de paso, no existía, ¿no? Para el mundo de Moisés no existía la democracia, ¿no? Esto sí es un sistema teocrático, ¿no? ¿Ya? Dios gobernando, Dios dirigiendo a su pueblo, Dios dirigiendo, Dios examinando por medio de Moisés y por medio de sus siervos, ¿no? ¿Ya? Dios estableciendo las pautas y su encuentro con su pueblo, ¿no? Y formándolo. Eso creo que es el asunto, ¿no? Bueno, aquí tengo el libro de Pablo Hoff, que pone
las diferencias y lo que yo les había dicho. ¿Te acuerdas que nosotros dividimos el Antiguo Testamento en 4 partes, ¿no? Y acá pone eso mismo. Cuando el Antiguo Testamento no está dividido para el judío, no está dividido en 4 partes, sino en 3, ¿no? Está la Torá, ¿no? El libro de instrucción, diríamos así, o el libro de los pactos, y luego está la historia, los libros, los profetas, y luego los escritos, ¿no? Esa es la división que estamos manejando nosotros, pero en el sentido más tradicional evangélico está esta formación, ¿no? Ahí, como ustedes están viendo, creo, no sé si están viendo el libro, ¿ya? Entonces, luego está la historia que pone de Josué hasta Esther, y luego, los libros poéticos, de Job hasta Cantares, y la profecía desde Isaías hasta Malaquías, como está en nuestro orden, ¿no? En el orden judío no es Malaquías, no termina en Malaquías, termina en Segunda de Crónicas, por si acaso, Segunda de Crónicas, ¿ya? Aquí Pablo Job sigue con la tradición que tenemos nosotros. Dice, el nombre Pentateuco viene de la versión griega que se remonta al siglo III a.C., quiere decir el libro en 5 tomos. Los judíos lo llamaban la ley o la ley de Moisés, porque la legislación de Moisés forma una parte importante del mismo, ¿no? Autor, aunque en el Pentateuco mismo no se afirma claramente que este haya sido escrito por Moisés en su totalidad, otros libros del Antiguo Testamento citan como obra de él, pero esas citas son atribuyéndole, pues, de forma tradicional o de forma por el personaje, ¿no? Y sobre todo, no tanto atribuyéndole, sino porque como Dios le dio la ley, Dios lo instruyó a Moisés, entonces desde esa perspectiva pertenece a Moisés, ¿no? Por eso el judío cuando dice la ley de Moisés está diciendo la ley de Dios o la Torá de Dios. La Torá de Moisés es la Torá de Dios, ¿no? Bien. Seguimos entonces, vamos a ir a mirar entonces dentro de nosotros. A ver, otra vez se me perdió esto. Espero que no sea así. Este es de la Torá. Ya. Vamos a ir al asunto de la Biblia hebrea. Ya lo hemos hablado eso también aquí. Los nombres hebreos de los libros también lo hemos hecho, ¿no? Y ahora creo que esto de aquí es muy bueno, que de Melvin Brenneman, el contenido de la Torá o de Pentateuco, preparación y promesa, es Génesis, y dividido Génesis en 2 momentos, ¿no? El principio de la historia, o lo que llamaríamos la historia universal primitiva, los 11 primeros capítulos, que de paso cuando se estudia este libro, Génesis, todos los autores, todos, los autores biblistas, los especialistas en esto, hacen estudios solamente de los 11 primeros capítulos. Siempre hacen eso, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿por qué entonces no toman en cuenta el capítulo 12 a 50? Es que los 11 primeros capítulos son la estructura del libro y sobre todo habla del establecimiento de las generaciones. Después, a partir del 14, a partir de Génesis 12, lo que hay es la historia de los patriarcas, especialmente, ¿no?, de los patriarcas israelitas. Y ahí está la época de promesa y de fe, ¿no? Entonces es la historia de los patriarcas, esta segunda parte, que ya corresponde más bien a la concepción judía, ¿no? Pero lo que nos corresponde a nosotros, como gentiles, los 11 primeros capítulos, ¿ya? Luego el Éxodo también está hasta el capítulo 18, ¿no?, que habla del pueblo ahí en Egipto y las últimas días que está ahí, ¿no?
Luego viene la revelación de Sinaí, capítulo 19 hasta el 40, ¿no? O sea, hasta el final. Luego también eso continúa en Levítico 1:27 y también Números 1:1 al 10, versículo 10. Si se dan cuenta, la Biblia no está contándonos una historia que por sucesos, es decir, un libro comenta una cosa, el otro comenta otra y va pasando otra historia, no, sino que los libros generalmente te cuentan la historia, ¿no? O te dan una reflexión en una manera, un perfil, y el siguiente libro va a hablar de lo mismo, pero atendiendo a otras situaciones, ¿no? A otros temas, ¿no? Por ejemplo, el Levítico es muy estricto en cuanto a de cómo es el cuidado que debe cumplir el judío, ¿no? El israelita, con respecto a las normas que Dios está estableciendo, ¿no? Entonces, las leyes de santidad, las leyes de también que tienen que ver con pureza y otras cosas que el judío tiene que cumplir de una manera también, con respecto a lo que la Torah le pide, ¿no? Bueno, Números también en una manera está desde esa dimensión, y luego aparece la peregrinación en el desierto de Números 10:11 al 36:13, ¿no? Y el libro de Deuteronomio ya cuenta los últimos discursos de Moisés, ¿no? Es la recopilación antes de entrar a la tierra prometida. Y luego termina pues con esa famosa relato de la muerte de Moisés, ¿ya? Y que deja el asunto ahí para que tome el liderazgo Josué, ¿no? Y eso se ve en el libro de Josué después, ya con mayor detalle, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la Torá? A ver, ¿cuál es el objetivo? Enseñar acerca de Dios. Uh-huh. O sea, Dios es creador, redentor y también previdente. Uh-huh. Providente, dice. Claro, porque provee. Uh-huh. Es Dios proveedor, providente, creador, redentor y providente. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Entonces Dios como creador. Dios como creador dice que Él nos muestra, ¿no?, la creación de los planetas, el hábitat, prepara un hábitat para el hombre, ¿no?, su ecología, su fauna, y también crea las naciones y separa para sí un pueblo a partir de la pareja perfecta de Sara y Abraham, ¿no?, del cual uh-huh. lleva el nombre de Israel, y nace el clan patriarcal formando de las 12 tribus. A mí lo que me gusta de esta dimensión, y lo voy a añadir a ustedes esto, que es la formación del hombre, ¿no? Del hombre en sociedad, de la humanidad, ¿no? Cuando dicen naciones y pueblos, no solamente es Israel, claro que se va a centrar en Israel finalmente, pero y eso va a ser más adelante a partir del capítulo 12, ¿no? Pero lo que sí es necesario de notar es que Dios entonces nos da al hombre, nos da un lugar. Y acá Moisés dice morada ecológica. Es decir, Dios se establece el medio ambiente, el hábitat del ser humano. Y lo liga con ese hábitat, porque de ahí lo sacó Dios, ¿no? De la tierra. Está ligado, ¿no? Y también mencioné eso la semana pasada, de que
Adán fue sacado de la tierra, de Adama. Adama, tierra, Adán, ¿no? Hombre o ser humano. Dijimos que Adán no era nombre, originalmente no era un nombre. Hoy día es un nombre, ¿ya? Así que cuando Dios está hablando de haré al hombre, ahí dice haré a Adán. Pero Adán, ya hemos dicho, no era un nombre en ese momento, ¿no? ¿Para qué más podemos encontrar aquí con respecto a esto? Pastor, forma su pueblo a partir de una pareja, ¿no? Sí. Pero ¿por qué el universo? ¿Por qué no solo nuestro planeta? ¿O acaso existe vida también en otros planetas? ¿Por qué el universo? No, es que estamos refiriendo a que Dios creó todo, pues. Dios creó todo, o sea, eso es lo que dice la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra. El relato en realidad que la Torá te está mencionando tiene que ver al hombre con la tierra, pero también tiene que ver con todo el universo, es decir, con todo lo creado. Entonces, estamos hablando de Dios creador, ¿no? Dios es creador de todo. No estamos hablando si hay vida o no hay vida en otro lugar, eso es otro asunto. No nos corresponde a nosotros en todo caso. El asunto está en que Dios establece en este pequeño planeta, pequeñísimo, ¿no? ¿Ya? Y hace un pacto con el hombre, ¿ya? Así que la revelación de la palabra corresponde a nosotros, para nosotros, ¿ya? Y de alguna manera indirecta al universo, pero no creo pues que esto tenga que ver con extraterrestres o personajes de otros mundos, ¿no? Eso es otra cuestión que no nos da la Biblia ni tenemos que especular. Algunos sí le ponen eso, ¿no? Por ejemplo, los ángeles, eso que ha hablado la hermana, bro. Entonces serían pues personajes de otro mundo, ¿no? ¿Ya? Pero, y algunos inclusive dan esa lectura, diciendo, sí, la Biblia habla de eso, ¿no? ¿Ya? Y Dios mismo sería pues un extraterrestre desde esa dimensión, pero no lo asumimos así, pues, ¿no? Eso es lo que asumen una corriente que hay dentro en Estados Unidos, una corriente religiosa, la cientología, ¿no? Los que están ahí en la cientología, ellos sí creen que el hombre viene de su origen es extraterrestre, ¿no? Entonces, ellos sí creen en eso. Nosotros no establecemos esa situación. Cada uno puede creer o tener su teoría con respecto a eso, no vamos a meterlo. Pero dentro de lo que la Biblia trata de describirnos, no hay una evidencia con respecto a eso, o por lo menos no les vamos a dar esa lectura, ¿no? Entonces, Dios es Dios y punto, ¿no? Dios creador. Ahora, es redentor también, ya dijimos por lo del libro de Éxodo, ¿no? Es liberador, ¿no? Y también por la provisión de Dios, ¿no? Dios es el proveedor, ¿no? Por eso es providente, ¿no? Pero también es el que se anticipa, ¿no? ¿Ya? Provee para su pueblo durante esos 40 años del desierto, a pesar de que el pueblo se había revelado, ¿no? No habían creído, ¿no? No creían en la forma de vivir de lo que establecido por Dios, ¿no? Y por eso es que ellos tuvieron que vagar 40 años en el desierto, ¿no? Bueno, ahí está esa a pesar de todo eso, Dios les proveyó todos los recursos necesarios para vivir en el desierto. Por lo menos eso es lo que nos dice el escrito del Génesis y del Éxodo, perdón, ¿no? Del Pentateuco. Según arqueólogos dice que no hay rasgos de eso en que un pueblo haya pasado por todo el desierto y no haya dejado huellas, 40 años estando ahí, dice, ¿no? No hay huellas del pasar de un pueblo así. Bueno,
Todavía pues la arqueología no ha descubierto nada. Vamos a ver si a futuro se logra, porque la arqueología no es la última palabra, ¿no? Lo que dice hoy como teoría, entre 5 o 10 años de repente no es válido, porque se ha encontrado una nueva dimensión y restos y todo eso que cambian la figura y cambian la visión de la idea que se tenía, ¿no? Entonces, la antropología es movible desde esa perspectiva. En cambio, la Biblia nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Entonces, no hay que comparar ahora de paso la Biblia con la ciencia, especialmente la ciencia actual, porque no hay ese valor en la Biblia. En la Biblia lo que hay, si habla de ciencia, la Biblia está hablando de conocimiento, del conocimiento, no está hablando de la forma en que nosotros conceptuamos la ciencia hoy. Eso viene de más o menos de 1600, siglo XVII, XVIII, cuando Descartes también y otros más, y también Baruch Spinoza y otros, desarrollaron lo que se llama el pensamiento científico, ¿no? Que está basado en el método de la duda, que significa que todo hay que ponerlo a probar, ¿no? Si se prueba y si pasa la prueba científica, entonces es correcto. Si no pasa la prueba, entonces se descarta, ¿no? Ese es el método que utilizamos hoy día, y la Biblia no lo podemos utilizar así. ¿Por qué? Porque esa manera de pensar y de actuar en la ciencia no corresponde a la cultura de la época de la Biblia. Entonces no le puedes aplicar a la Biblia un modelo científico, ni aplicar teorías científicas, ¿no? Una de las principales tareas del estudio de la literatura bíblica es determinar la estructura literaria, de qué cosa es lo que concibió el autor en su libro. Cualquier otro enfoque va a apartarse ¿no? Y va a tener diversas posturas, ¿no? Que eso nos va a llevar a desconocer, ¿no? Al texto, ¿no? Nada más, ¿no? Y lamentablemente el enfoque que abunda en los comentarios bíblicos que se venden en las librerías ahora, y que para nada que hoy día el trabajo es historiográfico, que quiere decir que habla de las narraciones, ¿no? Cómo son narraciones vívidas, ¿ya? Entonces no ayuda historiográficamente y tampoco teológicamente, ¿ya? De esa perspectiva, ¿ya? Y estas distorsiones historiográficas y teológicas que vienen de la alta crítica, ¿no? Asumiendo algunas posturas con respecto a esos criterios de método, ¿no? Aquí comenta, ya mencionamos eso de los Toledo también, pero el montaje de fuentes en Génesis dice que se fue aplicando el estudio de la estructura literaria de Génesis una hipótesis documentaria, ¿no? Que no se logró descubrir su verdadera estructura literaria y que ha sido rescatada a partir de las investigaciones de Weisman. O también, pero Weisman sugiere que la verdadera estructura del Génesis, de la literatura del Génesis, está hecha bajo una fuente de tipo Toledo que empieza a terminar con la frase: estas son las generaciones. Eso es lo que pone como pauta, ¿no? Bien. Pero aún así, bueno, es un libro de lectura amena, ¿no? Que está pues todavía fresca y hay que leerla continuamente, ¿no? Para darle sentido. Por todo esto de los Toledos, las generaciones, ¿no? Son aspectos de origen fragmentario o de fragmentos genealógicos, ¿ya? Dentro de los cuales estos fragmentos de genealogía fueron introducidas en ampliaciones de narrativa, ¿no? ¿Ya? Y que aquí usa una palabrita que es en alemán, pero que significa la situación vital, o la situación que estaba pasando,
¿no? O el contexto cultural nada más, que es la tradiciones tribales, ¿ya? En que la memorización suplía la falta de escritura. Recuerden que así empezó, o sea, se memorizaba. Ahora, cuando ya se dejó un poco ese sistema de la memorización, ya se necesitaba guardar esas palabras. Entonces, por eso se desarrolló como escritura. Eso fue posterior, ¿ya? El problema que nosotros tenemos es que creemos que ya en ese momento apareció el libro. No, eso ha sido todo un proceso, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces la palabra aquí base es Toledó, ¿no? ¿Ya? Esta palabra tiene varias acciones que asume según el contexto en que aparece, ¿ya? Pero no podemos penetrar la aventura de conocer la estructura literaria de Génesis si no confrontamos el misterio que encierra esta palabra, ¿ya? Ya hemos dicho de hacer o tiene que ver con los orígenes, ¿ya? Y esto conoció a los sabios que tradujeron la Septuaginta a llamar el libro Génesis porque en él destaca la palabra Toledó, que significa orígenes, ¿no? Bueno, de esto vamos a dejar esta parte y voy a ir a otro documento para... Bueno, sí estábamos con este documento, es el otro, perdón. Este es el sílabo. Acá está. Este es. Bueno, vamos a dejar esto ya, porque creo que ya lo han leído ustedes. Vamos a ir más bien a buscar este otro elemento sobre el libro de Génesis, ¿no? Es el libro de los orígenes, que ya mencionó y Moisés también, ¿no? Es orígenes de toda la humanidad y de Israel. Orígenes de la humanidad y de Israel son vistos como dos etapas de un único proyecto salvador de Dios que se articula en Génesis, en dos tablas, ¿no? El Génesis no es un texto que narre la historia de la humanidad. Su interés es descubrir los acontecimientos que tienen que ver en forma directa con el plan de Dios en su obra redentora, y comienza considerando a toda la humanidad en los primeros capítulos y termina con la descripción de la familia hebrea en los pasajes finales. Ahí se resalta a los patriarcas, que son los protagonistas, ¿no?, de esta historia. También nos habla del origen de la creación y su propósito para la humanidad, ¿no? Dios entonces propuso que el hombre tiene que andar en sus caminos y tiene que servirle, ¿no? Ahora, algo más que quería mencionar de todo esto, no es una historia de la humanidad en un sentido, pero sí es el plan de Dios que considera toda la humanidad, y es, en todo caso, ya hemos dicho, es el comienzo de todo el proceso que Dios va para formar al hombre y a la humanidad, ¿no?, a la sociedad, ¿ya? Por eso que aparece, ya hemos dicho, la palabra Adán, que significa hombre, y Eva, que significa madre de vivientes, ¿no?, que implica también entonces el caso de que Dios está poniendo a esta pareja como el elemento, digamos, de base de todo lo que va a ser la humanidad, es modelo para la humanidad, ¿no? Eso es lo que también algunos ponen de paso a la pareja, ¿no?, que no son una pareja exactamente, sino que es la representación de la humanidad en Adán y Eva, ¿ya? Eso también es un elemento de base importante, ¿ya? Ya dije esto también, que trasciende los temas en el campo de la ciencia. No debemos comparar la creación con la ciencia, no tiene nada que ver, porque
no es ese elemento. Entonces no vamos a encontrar la ciencia como ahora la entendemos, ¿no? El tema es que el hombre llega a tener conciencia de tres aspectos. Conciencia de la existencia, de su existencia como ser pensante, o sea, nosotros, ya, ante la presencia de Dios. El hombre entonces, así como Descartes dijo, pienso, luego existo, que ahora ya ha quedado, digamos, relegado a siento, luego existo, ¿no? Ahora el hombre, el ser humano, lo que hace es sentir primero, ¿no? Para después entonces decir, estoy vivo. Pero no hay una persona pensante. Ya no actuamos con pensamiento, con una reflexión, sino actuamos por impulso. Eso es lo que hace el hombre posmoderno, ¿no? Entonces, el hombre tiene conciencia de su existencia, por lo menos lo lleva a eso, ¿ya? A tener conciencia de su existencia como un ser pensante y reflexivo. Lo otro es la conciencia de su dependencia de Dios. El hombre depende de Dios, sin Dios no puede. No podemos. Más allá de nuestras propias fuerzas o, digamos, de algunas cosas que pudiéramos hacer por nuestro propio medio. Necesitamos de la fuerza del Creador, ¿no? Y también el tercer aspecto es que la conciencia de su responsabilidad para consigo mismo. Ese elemento creo que no lo utilizamos, no lo manejamos, porque ser responsable para con nosotros mismos, es decir, darnos cuenta de nuestros errores, no solamente nuestros aciertos, que también hay, ¿ya? Y manejar también nuestras situaciones, nuestros propósitos, y cuando fallamos también, no es simplemente aspectos de acusar o como Adán dijo, ¿no? La mujer que me diste, Señor, ella me hizo hacer esto. El hombre generalmente tiene esa búsqueda de facilidad para no reconocer sus errores y hay necesidad de tomar responsabilidad de eso, ¿no? Entonces, por otro lado, es un libro de principios religiosos en buen sentido, ¿no? Porque ya hemos dicho, la religiosidad no tiene que ver en eso, pero sí un principio religioso es decir, que hay una cuestión sagrada, ¿no? Que va desarrollándose. Está escrito mucho antes que las modernas investigaciones científicas y usa lenguaje y expresión común de la época, que no contiene entonces concepto de las modernas investigaciones científicas. Eso es lo que menos deberíamos importarnos al utilizar el Pentateuco. Bueno, esto sí, esta es una parte que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero ya hemos dicho que va más allá, no nos narra, entonces, y tampoco la creación concuerda con estudios de la ciencia moderna, eso tampoco es, o sea, darle una mirada científica al Génesis, eso es sacarlo de su contexto, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ya, eso sí, esta es parte de la teoría tradicional, ¿no? Algo más que tenemos que plantear por acá. Alguien ha pintado la pantalla. Acá está. Los 11 primeros capítulos registran los primeros años de la historia del hombre, desde la creación hasta la Torre de Babel, ¿no? Y después de 12 a 50 es 300 años y se centra en la vida de 4 hombres, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿no? Que vienen a ser los patriarcas, ¿no?
Muy bien. Yo entonces ahora vamos a ir acá mirando este libro. Termina con el pueblo elegido de Dios. Aquí está. Aquí esta tabla sí deberíamos trabajarla. La tabla de Adán y la tabla de Abraham. La tabla de Adán, y aquí sería Adán con M en realidad, porque el Adán en hebreo termina en M. Y Eva es Javá, ¿no? Javá. Sí, son 4 hombres, exactamente. Bien. Y Génesis 1 al 11, fíjense bien esa división, ¿no? Los 11 primeros capítulos corresponden entonces a la historia de la humanidad, orígenes de la humanidad. Y el tema es la creación y la caída. Y el otro es la tabla de Abraham, sería que el principal personaje Abraham, en el otro era Adán. Aquí entonces eso lo contiene Génesis del 12 al 50. Es el orígenes de Israel y el tema es la promesa y la alianza, ¿no? O mejor dicho, la promesa y el pacto. Suena mejor pacto que alianza, ¿no? Que para que no lo confundan uno con la Alianza Lima, ¿no? Ni tampoco con la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Que aunque va por ahí, ¿no? Pero alianza para nosotros es pacto, ¿ya? Eso es lo que debemos asumir, ¿ya? Y la división del libro en 2 secciones está aquí. La primera sección, la historia primitiva, la creación, capítulo 1 y 2, la caída, capítulo 3, de la caída del diluvio, del capítulo 4 al 5, el diluvio, capítulo 6 al 9, del diluvio hasta Abraham, capítulo 10 al 11. Luego tenemos la historia de los patriarcas hebreos, capítulo 12 al 50. Y entonces, del 12 al 25, la vida de Abraham. Del 25 al 28, la vida de Isaac. Del 28 al 36, la vida de Jacob. Y del capítulo 37 al 50, la vida de José, ¿no? Fíjense, en ese esquema hemos resumido el libro de Moisés, o el Génesis, en este caso, el primer libro de Moisés. Tampoco. Sí, pero más ahí sí tienes que reconocer, y yo lo he mencionado también varias veces, no sé quién puso ese nombre, ese partido, Alianza para el Progreso, porque es una palabra que no corresponde, porque antes ese era el programa que tenía Estados Unidos para América Latina en los años 60. Un programa que ahora tiene otro nombre. El otro día se ha hecho un convenio, justamente todavía existe, pero ya no le llaman Alianza para el Progreso, pero sí tiene el mismo logo de 2 manos así agarrándose y un escudo con los colores de la bandera norteamericana. Ya. Ahorita no recuerdo las siglas que tiene hoy día ese SEA, algo así no lo recuerdo. Pero ese era el antiguo Alianza para el Progreso, ¿ya? Entonces ahí el fundador de ese partido se equivocó, tomó de ahí y claro, como ahora tenemos memoria así tan corta, que ya nadie se acuerda de que eso es un nombre no de un partido, sino de un programa de apoyo que tenía Estados Unidos hacia América Latina, ¿no? Bueno, César lo ha puesto aquí, ha puesto entonces la primera parte, ¿no? Ya, copien eso ustedes, sería bueno para que lo tengan esa partecita, ¿no? Porque me parece que creo que ese documento les entregué, ¿no? ¿O no? No recuerdo si les he entregado, pero de todas maneras ahí está. Yo estoy presentando ambas partes, si se dan cuenta, de las posturas desde las más tradicionales hasta las más abiertas, ¿no? Algunas que son bien estrictas, por ejemplo, algunas teorías hablan de que la creación fue hecho literalmente en 100 días, ¿no? Y que
la Tierra pues no tiene más de 6.000 años, ¿no? Como algunos piensan. Pero eso es contando los relatos que nos da la Biblia con los personajes, ¿ya? Pero olvidamos también que las historias, cuando se cuentan, no se cuentan exactamente los personajes que están ahí, sino ellos representan a la historia. Porque si quisiéramos nosotros contar todos los detalles y de las personas, entonces eso ya no teníamos cuándo terminar, ¿no? Entonces son personajes principales o importantes o protagonistas de ciertas historias que nos van a dar un sentido, ¿no? Eso hay que denotarlo de esa manera. Así que cuando hablamos, por ejemplo, dice, ¿de dónde tuvo Caín, esposa? ¿De dónde? Bueno, es que la tierra fue poblándose pues, por ahí, ¿no? No fueron los únicos hijos, Caín y Abel, ¿no? Eva y Adán tuvieron otros hijos también, ¿no? Pero que no están comentados en el relato, ¿ya? Y que fueron poblando la tierra, ¿no? Bueno, ese es otro detalle. ¿Ya lo copiaron? Bueno, ahora sí, el contenido temático. Esto es por temas, ¿no? Ya no por la división de la estructura, ¿ya? La estructura es esta y este es por temas, ¿ya? Por temas tenemos la creación de la tierra como habitación, capítulo 1 al capítulo 2, 3. Luego tenemos a la raza humana, que también no me gusta la palabra raza humana, porque los hombres no tenemos raza. ¿Qué tal raza? Es simplemente el ser humano, ¿no? O como diríamos, la acción del ser humano. Capítulo 2, de 4 al 25. Luego el pecado del hombre, capítulo 3, del 1 al 7. Luego la revelación redentora, capítulo 38, 8 al 24. Luego aparece la familia humana ya, capítulo 4, del 1 al 15. La civilización impía, capítulo 4, 16 al 9, 29. Luego del desarrollo de las naciones, capítulo 10, 1 al 32. Las lenguas o digamos la confusión, ¿no? De los idiomas, capítulo 11 al 1 al 9. Y el pueblo hebreo del capítulo 11, del 10 al 50 26, ¿no? Entonces, aquí pone otra forma, a partir del capítulo 11 ya está hablando del pueblo hebreo según este trato, ¿no? ¿Ya? Pero no te hemos dicho que en el otro solamente toma hasta el capítulo 11, entonces incluyendo esa parte, acá pone el 11 hasta el 50, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la pequeña diferenciación del anterior. El otro termina entonces en el capítulo 11 todo, y luego la segunda parte aparece con el capítulo 12. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien quiere? Claro. Dios usó su palabra para llevar a cabo toda su creación. Fue por su palabra. Sí. La palabra creadora. Sí, dígame. Una consulta. El tema interesante dice la lengua, ¿no? El capítulo 11. Y eso habla sobre el tema de la Torre de Babel, ¿no? ¿Cómo utilizaron los materiales que utilizaron para construir? ¿Y sí. por qué fue cambiado las lenguas? O sea, ¿por qué Dios hizo ese cambio de varias lenguas? Sí. Ese es el punto, pastor. ¿Algún entendimiento en términos de eso? Y cómo se fueron desperdeciendo, digamos, en los lugares, se abrieron, ¿no? Y formaron, creo que ahí ya formaron, digamos, parte de las lenguas, se abrieron y buscaron ellos mismos, me parece, y buscaron su territorio, ¿no? Ya, lo que pasa es que eso nos trata de explicar, es una forma de explicar cómo aparecen las diferentes lenguas, ¿no? ¿Ya? Y lo pone en esa situación de la confusión, ¿no? Que hubo, ¿no? ¿Ya? Y como prueba de que el hombre quería una unión, una unidad,
¿ya? Y que de ahí también a veces nos tomamos nosotros para decir que, bueno, el hombre no debe hacer eso, sí, está bien, el hombre no debemos hacer eso, ¿ya? Pero eso no significa que no vamos a estar unidos, ¿no? La unión está en Dios. Y sí, Dios quiere unir al hombre, ¿no? Pero no de acuerdo al propósito que el hombre propone, ¿no? Porque eso era dice, hagámonos un nombre, esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Y era el endiosar al hombre. Eso le costó entonces al hombre perder esa condición que tenía, por lo menos, ¿no? Con los demás, y ahora tener que asumir una forma diferente de lenguaje y de cultura, ¿no? Porque la lengua tiene que ver con cultura también, ¿no? Con el desarrollo de cómo nos vamos entendiendo, ¿no? Cómo vamos conceptuando nuestras cosas. Bueno, pastor, justamente ahí el tema no era tanto la unidad por la unidad, sino que ellos estaban haciendo en un solo sentir, pero para ir contra Dios. Así porque es. trataban de hacer algo que vaya en contra de los principios de Dios. Entonces, eso es lo que rechaza Dios, porque el tema no es el tema de la unidad, porque incluso Dios habla sobre que tengamos un mismo sentir como hubo en Cristo, ¿no? Entonces, así es. El problema no es la unidad, sino, por ejemplo, ahorita el tema entre ecumenismo y la unidad, ¿no? Una cosa es la unidad que da el Espíritu y otra cosa es la unidad de pensar igual, pero no en Cristo, sino simplemente que todos hagamos lo mismo, ¿no? Que tiene un trasfondo de adorar a un solo Dios. Y no estamos hablando del Dios en el que creemos, sino estamos hablando realmente de un Dios pagano o simplemente del enemigo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con lo cual no significa que el origen, por ejemplo, en el caso del ecumenismo original, sea el poder conciliar y tratar, ¿no? Pero hay movimientos que están dirigidos justamente a lo que vendríamos la adoración finalmente al anticristo, ¿no? Que todas las religiones adoren al anticristo. Entonces, eso es un pensamiento ecuménico distorsionado, ¿no? Ahora, bueno, en cuanto a lo que... ahí hay una distorsión de paso, ya que tú mencionaste eso, porque no viene al caso del ecumenismo. La forma en que lo explicamos, lastimosamente en el mundo evangélico tenemos una distorsión de eso. Creemos que el ecumenismo es la unión de todos y que todas las religiones, eso no es ecumenismo. Esa es la concepción que le hemos dado, pero eso no es ecumenismo. Lo ecuménico tiene que ver con la iglesia del Señor. Claro, la comunión de la iglesia, o sea, ese es el concepto original, ¿no? Lamentablemente algunos grupos lo utilizan como concepto. No, que hay grupos sí que están haciendo eso, pero hay trabajos interconfesionales y por otro lado la Iglesia Católica que también sí está promoviendo ecumenismo en el sentido, pero para que se vuelvan todos a Roma de nuevo, ¿no? Pero claro, a ese tipo de ecumenismo, por ejemplo, es contrario, ¿no? O sea, sí, por eso, pero eso toma es el nombre, pero cada grupo le da un sentido diferente. Entonces, claro, ese concepto, no, es que a eso, desde el lado evangélico le llamamos ecumenismo, pero eso no es ecumenismo. Claro. Y más bien hay otro problema ahí, que eso nunca se va a dar desde la perspectiva cristiana, por lo menos. No vamos a volver a ser una misma iglesia, si se quiere. No va a ser eso. O sea, los ortodoxos, claro, ya un poco que han vuelto. Los luteranos también un poco, pero entre los evangélicos estamos más divididos y tenemos más movimientos y nadie se pone de acuerdo. Está peor que Babel, ¿no? Claro. Ya, y es difícil que el evangélico típico, tradicional, abrace este tipo de tendencias. No creo que se logre, ¿no? No sé, puede ser, si algún día triunfa eso, entonces, si es así, entonces tendría que decir, bueno, estoy equivocado, ¿no? Pero para mí es imposible en este momento, ¿no? Sí, pastor, porque lo que pasa es que también, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con grupos católicos y de otras de religiones, siempre con respeto, pero manteniendo nuestros espacios cada uno, ¿no? Entonces podemos colaborar, pero no o sea,
colaboramos, apoyamos, pero no significa que tratemos temas teológicos, ¿no? Porque obviamente eso generaría conflicto. Digamos que se puede trabajar en temas sociales, así, ¿no? Pero no necesariamente en temas teológicos, porque finalmente vamos a terminar discutiendo, ¿no? Entonces, No, de que hay acuerdos relación se de puede respeto. hacer, inclusive se puede hacer trabajo de acuerdo con el Estado, ¿no es cierto? Para hacer apoyo, para que haya presencia de la iglesia desde de la perspectiva social. Eso se puede hacer y a eso no te lleva a que apoyes al gobernante de turno, ¿no? Eso no es así, ¿no? Por lo menos la Constitución nos permite. Lo que pasa es que no sabemos explotar ese asunto, ¿no? Y queremos más bien más beneficios cuando no necesitamos más beneficios, ¿no? Ya tenemos lo necesario y más bien de apoyar iniciativas de proyectos que pudieran darle más presencia a la iglesia, ¿no? Bueno, eso es otro tema, en todo caso, ¿no? Muy bien. Pero muy bueno el asunto de idea esa de lo que pasó en Babel y lo que hay hoy día, porque hoy día hay una real confusión también, ¿no? El mundo está en confusión, ¿no? El mundo es una gran Babel, donde cada uno cree tener lo suyo y cada uno cree tener la razón, ¿no? ¿No? Y no nos entendemos porque hablamos diferente lenguaje, ¿no? Pastor, una consulta. Se supone que, según las escrituras, quien estuvo detrás de ese levantamiento en Babel fue Nimrod y Semiramis, su madre. Y se relaciona a ellos con la religión de Babilonia y que posiblemente a eso se refiera en Apocalipsis cuando hablamos del tema de la ramera, claro, o el sistema religioso, sí. Del sistema religioso, no como sí. ellos, sino como un Pero sistema es un sistema religioso, mira, ese sistema religioso que generalmente desde el lado de las iglesias reformadas siempre se le ha acusado a la iglesia de Roma, en realidad está presente en todas las religiones, ¿ah? Sí. Y en nosotros también, así que hay que cuidarnos de eso. Sí, hay elementos que también están metidos entre nosotros, pero que claro, ese sistema religioso, la ritualización, ¿no es cierto? Las cosas hechas por costumbre, ¿no? La aceptación o hacer las cosas ya simplemente sin sentido, ¿no? Esa cuestión rutinaria, ¿ya? Y cree que con eso estamos cumpliendo bien con Dios, ese es el sistema religioso, que hay que evitar eso, ¿no? Porque el proceso y la vida de Dios o lo que Dios hace en su iglesia, en su pueblo, es dar vida y propósito, ¿no? Bueno, ahí quedamos eso. Entonces tenemos acá varias cosas. Vamos el primer capítulo fue una admirable introducción a las escrituras. 12, la doctrina de la creación, la caída del hombre, elección, providencia, y aparece en forma clara y también en forma sencilla. Los siguientes capítulos hasta el final tratan de la formación del pueblo hebreo y el trato de Dios para hacer de esta nación portadora de bendición al mundo, dando a conocer su plan redentor para todo hombre mediante el pacto con la familia paterna. Y aquí está entonces el libro de las generaciones o familias, ¿no? Ya hemos mencionado eso. Y las genealogías, está la clave de la estructura, Toledo, generación, que es la palabra usada para introducir cada sección y en forma literaria propia de la tradición sacerdotal, ¿no? Eso sí es tradición de la forma en que pensamiento de los sacerdotes hebreos, ¿no? Hay 10 generaciones, ¿no? Y a estas 10 generaciones les precede un pasaje introductorio que está en el capítulo 1 al capítulo 2, 3 y capítulo 5 y la lista de los descendientes de Adán y en Génesis 10, descendientes de los 3 hijos de Noé. La genealogía es un recurso literario ficticio para explicar una situación actual, sobre todo la situación de bendición y maldición, ¿no? Que otra vez, este otro elemento hay que tenerlo en la dimensión que habla la Biblia. No está hablando de bendición y maldición desde la perspectiva nuestra. Nosotros recibimos la bendición y decimos que Dios te bendiga o quiero mi bendición. Tiene otros factores y otra connotación en nuestra mente.
pero la bendición que aparece como concepto en Génesis y en toda la Torá está hablando de esa intervención de Dios, de aquello que Dios quiere, el bien de Dios para el hombre, ¿no? Y que el hombre esté bajo esa cobertura por medio del pacto, ¿no? Y la maldición es estar fuera del pacto, fuera del propósito de Dios, ¿no? Ese sería el sentido. Y otra cosa, que la bendición, cuando el patriarca daba la bendición al hijo, le estaba dando todo, ¿no? No es, ay, hijo, te bendigo, ¿no? Sino es una proyección de que estaba dejando en él los bienes y la sucesión y todo lo demás. Por eso es que cuando Esaú pierde la primogenitura, ¿no? Porque no lo bendijo, ¿no? Josué, Jacob. Entonces, perdón, Isaac. Y entonces Jacob ganó, entonces arrebató eso a su hermano y él es el que sale recibiendo la bendición, ¿no? ¿Ya? Y esa bendición lo lleva a obtener la primogenitura, ¿no? Entonces, ese es una carácter ya patriarcal. El concepto de bendición es patriarcal en el mundo de la Torá. Y la maldición no es oye, maldito, oye, tal por cual, no es esa figura tampoco, ¿ya? Es peor que eso todavía, ¿no? Implica entonces no tener las condiciones de la bendición de Dios, ¿ya? O la bendición patriarcal que te aleja de las promesas de todo, ¿ya? Y aquí está pues, los cananeos como un pueblo maldito por ser todos descendientes de Can, el hijo de Noé, que ve la desnudez de su padre. Esto de la desnudez posiblemente tiene que ver con el hecho de no ver desnudo al padre, porque eso no es la idea. Esa no es la idea. No es esa figura, ¿ya? Hay iglesias y algunos movimientos por ahí que plantean ese asunto de que no debes mostrar el brazo, no debes mostrar nada porque no debes mostrar tu desnudez. Eso no es así. Cuando dice la Biblia, la desnudez tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con ese hecho de las relaciones íntimas. Eso podría ser, no sé, qué pudo haber sucedido, allá no sabemos, ¿no? Ahora, los israelitas, por el otro lado, son un pueblo bendecido, por ser todos descendientes de Abraham, a quien Dios hace la promesa, ¿no? Entonces, la bendición viene bajo la promesa, bajo el pacto, ¿no? La maldición viene de romper, ¿no? Con los principios de Dios y por lo tanto te da una condición y asumes una condición, ¿no? Como el caso de los cananeos. Ojo que también aquí hay que tener cuidado. Algunos plantean que es que como Pacán era negro, entonces la maldición está en el color. Eso es una falsedad que utilizaban, no sé si hasta ahora lo usan, pero los mormones utilizaban eso, ¿no? Bueno, y aquí están las 10 divisiones, ¿ya? De las generaciones. Son 10 generaciones, hemos dicho. Y aquí vamos a parar, ¿ya? Para tener el descanso y volvemos dentro de un rato. ¿Está bien? ¿O alguien quiere intervenir? Oye, pastor, descansa. Ya, vamos a descanso entonces, ¿ya? Muy bien. Vamos, hemos terminado el primer tiempo y volvemos al segundo tiempo.